Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 15 de ¿qué hubiera pasado si Naruto tuviera a Kushina junto con Kurama y se vuelve un ninja poderoso? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 15. Miedo, rabia, dolor, desesperación creciente, debilidad, inutilidad. La negatividad contaminaba su espíritu atormentado en sus pesadillas. No podía apartar la mirada. No podía escapar de la visión traumática. No podía escapar. No podía enterrar el recuerdo de la noche fatídica que lo cambió todo para peor. Hasta ahora, el joven con cicatrices se había esforzado tanto por llevar una vida normal, por encontrar la felicidad, por sentirse a gusto con el simpático amante de la comida y la chica de cabello rosa, aunque adorable, que estaba perdidamente enamorada de él. Incluso se había encontrado un digno rival, con un pasado algo similar. Dos últimos herederos de su clan, sin familia a la que regresar. El horror comenzaba a desvanecerse. Podía verse a sí mismo convirtiéndose en un auténtico ninja de Konoha e intentando reconstruir el clan Uchiha una vez que ese bastardo traidor hubiera sido derrotado por sus propias manos, con la ayuda de sus camaradas. Pero todos sus planes se desvanecieron en un instante al encontrarse con su hermano mayor después de tanto tiempo. Había entrenado día y noche para superarlo, para volverse más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Todo para esto. Para quedar atrapado en su genjutsu una vez más. Para revivir la masacre que desató sus impulsos asesinos. Su arduo trabajo no sirvió para nada. Todo lo que había aprendido en la academia y con Kakashi resultó inútil contra Uchiha Itachi. Al principio, intentó justificarlo, diciéndose a sí mismo que solo era un genin y que se haría más fuerte con el tiempo. Sin embargo, una sensación de ardor en el cuello le recordó algo. El poder del tipo que le había prometido una fuerza inimaginable en el bosque de la muerte. Lo increíblemente poderoso que se había sentido entonces contra el trío del sonido con ese extraño chakra. Y cómo todo ese potencial había sido sellado por el Uzumaki que lo ayudó a recobrar la cordura. Claro, actuó de forma irracional, influenciado por esa marca, pero tal vez, solo tal vez, eso habría marcado la diferencia cuando se enfrentó a Itachi ese día. Sin embargo, ¿podía confiar realmente en algo que le había regalado el criminal más notorio de Konoha después de su propio hermano? ¿Acaso no había otra opción? Sasuke estaba dividido entre su lado vengativo, que le ordenaba buscar a Orochimaru sin importar el costo, diciéndole que Konoha jamás le daría las herramientas para superar a Itachi, y su lado sensato, que le hacía ver que no obtendría nada bueno si elegía ese camino. Despertó en su cama de hospital, con la mente aún confusa por lo sucedido y un ligero dolor de cabeza. Un jadeo femenino, seguido del crujido familiar de una bolsa de patatas fritas, lo sacó de sus pensamientos. Al girar la cabeza hacia el ruido, se encontró con un par de iris color esmeralda que reflejaban sorpresa y alivio a la vez. Como de costumbre, la kunoichi se emocionó hasta las lágrimas al confirmar que sus amigos estaban bien y casi abrazó al chico de cabello oscuro antes de detenerse nerviosamente. Su empatía era un arma de doble filo. Sus compañeros la acogían con agrado, recordándoles que eran humanos, pero no aptos para el trabajo al que habían solicitado. «Sasuke, estoy tan contenta», exclamó Sakura. «Nada puede superar a nuestro amigo». Choji sonrió. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sasuke. «Para estar a tu lado, por supuesto», respondió la chica de cabello rosa. «Y para ayudarte. Quien te haya hecho eso pagará. Con nosotros y Kakashi-sensei, no tendrás ningún problema». Los Akimichi siguieron. Choji confiaba demasiado en él. Fue derrotado instantáneamente por un criminal, quedando en coma en segundos. Técnicamente hablando, con el tiempo, todos se convertirán en ninjas formidables. La chica era una joya andante en genjutsu, el chico pertenecía a un clan renombrado, conocido por su corpulencia, y Sasuke era un Uchiha, con su Sharingan aún por madurar. Pero, ¿cuánto tiempo tardaría? ¿Y podría realmente exponer a sus amigos al peligro de una pelea contra su hermano? Antes de que pudiera hablar, la puerta de su habitación se abrió, dejando ver a una mujer rubia que la cruzaba y se dirigía hacia él. «Vaya. Vine para el chequeo diario, pero me alivia verte despierto», dijo con una sonrisa victoriosa. «Buenos días, Lord Quinto», saludó Choji. «Señorita Tsunade. ¿Cómo está?», preguntó Sakura. La mujer examinó su cuerpo con meticulosidad. Había oído hablar de Tsunade. La legendaria Sannin, creadora del departamento médico de la aldea, y también la mejor ninja médico del mundo.
Y, si las palabras de Choji eran ciertas, ahora era la quinta Hokage, en sustitución de la tercera, asesinada por Orochimaru. Está bien. Creo que podrá irse a casa al final del día, respondió ella. Pero dime, jovencito, ¿cómo te sientes? Su resumen era verídico. Físicamente, estaba bien, si ignoraba la picazón y el ardor en el cuello. El daño era psicológico, algo que no podía curarse con métodos convencionales. Estoy bien, Sasuke mintió, sin querer mencionar la marca que estaba afectando su sistema nervioso. La Sannin arqueó una ceja. No estaba convencida en absoluto. Su experiencia hablaba por sí sola, podía leer la falsedad en los rostros de sus pacientes. Pero dado que el heredero Uchiha era un caso especial, dedujo que obviamente estaba traumatizado y que su reacción era previsible. Muy bien. Podrás abandonar el hospital al final de la tarde. Por ahora, descansa y no dudes en hablar con tus amigos, o incluso conmigo, si quieres, ordenó Tsunade. El joven Uchiha asintió levemente. No se sentía bien, solo deseaba que el día terminara para poder estar solo en el recinto sin preocupar a nadie y reflexionar sobre sus errores en sus numerosos entrenamientos. Los días de Ino finalmente volvieron a la normalidad. Se acabaron las semanas aburridas sin una sola misión, se acabó el tener que esforzarse tanto para que el perezoso Shikamaru entrenara de verdad, se acabó la incertidumbre de cuándo terminaría todo. Porque Naruto estaba allí, trayendo consigo a un Hokage y habiendo aprendido un jutsu impresionante, creado por su propio padre. Con lo ligera y feliz que se sentía, ya no podía negarlo. De hecho, aceptarlo era mucho mejor para su salud mental que gritarse a sí misma que no significaba nada, porque su propio cuerpo no podía mentir ni un ápice en sus reacciones cuando él estaba cerca. Pensándolo, resultaba casi gracioso. Si alguien le hubiera dicho hace unos años que Uzumaki Naruto reemplazaría a Uchiha Sasuke como la persona más genial, valiente y fuerte a la que admiraba y de la que estaba profundamente enamorada, se habría desmayado de asco, como la niña ignorante que era. Ella seguía siendo una niña ingenua, aunque un poco más informada. La heredera podía resumir lo que hacía tan especial a su objetivo. Era un shinobi excelente, más maduro que en sus días de bromista, genuinamente amigable, inocente hasta la médula con la dosis justa de perversión para resultar adorable, sorprendentemente inteligente en las batallas y completamente abnegado, incluso a costa de sus propios intereses, si sus amigos estaban en peligro. Sin duda, era el novio ideal, o incluso algo más, si las cosas iban viento en popa entre ellos. Sus únicos defectos eran su falta de estilo y modales, algo fácilmente perdonable debido a su pasado difícil, pero como una jovencita a punto de entrar en la adolescencia, orgullosa de su educación y su buen gusto, podía trabajar en ello. Solo necesitaba un toque de su parte para convertirse en un auténtico bombón, y como era hijo del cuarto Hokage, un ídolo entre los hombres, no cabía duda de su futura belleza. Además, contaba con la influencia de su madre para ayudarle en las relaciones sociales y decirle cuando se pasaba de la raya. Así que, en realidad, no había ningún defecto que Ino no pudiera superar. Oh. Pero había un obstáculo. Uno que no se podía pasar por alto, y lo primero que la telépata tenía que hacer era vencer. No era la palabra correcta, era más bien el guardián ante el que tenía que demostrar su valía. La astuta Uzumaki Kushina, quien predijo la situación actual de Ino en el momento en que la conoció en la mente de Naruto, tendría la última palabra, reiría con malicia y las molestaría sin cesar. Podía tolerar que su propia madre hiciera eso. Al fin y al cabo, las mujeres de Konoha solían entrometerse en la vida amorosa de sus hijos, y todo terminaba cuando ella se marchaba de casa. Pero ese no era el caso de la madre de Naruto. Para bien o para mal, la guapa pelirroja lo vigilaba constantemente y comentaba todo lo que veía. Ser tan cariñosa como ella quería, con un fantasma espiándolos, era una tarea imposible. Ino tenía que mantenerse firme y establecer límites si quería tener la oportunidad de ser la novia de Naruto. Sin embargo, no quería discutir con Kushina, primero porque estaba segura de que perdería, y segundo porque las peleas entre mujeres eran desagradables. Pero bastaba de pensar en posibilidades. Tenía que confesarse primero, o de lo contrario todos sus pensamientos se quedarían en eso, en meras posibilidades. Era una luchadora, la heredera de un gran clan, prácticamente una princesa, y toda gran mujer debía reclamar al gran hombre que le atraía cuanto antes. Por un instante, Ino pensó en la tímida Hinata, que llevaba toda la vida enamorada de la rubia de pelo puntiagudo, y le envió sus disculpas al vacío. Fue una verdadera lástima.
Si hubiera sido más decidida, la princesa Hyuga podría haberlo conquistado desde la infancia, dada la falta de afecto que sufría el Jinchuriki. La Yamanaka no quería lastimar a alguien tan dulce como Hinata robándole a Naruto, pero, para ser sinceros, sus sentimientos por él eran tan genuinos como ella misma, lo que significaba que era una competencia, y, lamentablemente, Ino tenía mucha más confianza para expresar su afecto. O al menos eso era lo que quería creer. Porque en ese momento, durante su entrenamiento habitual con Asuma y Shikamaru, no podía hacer ni un solo movimiento. Ni una leve broma, ni cercanía, ni insinuaciones. Nada más que miradas fijas, mejillas sonrojadas y un nudo en el estómago. Para colmo de males, los dos listillos se dieron cuenta de su comportamiento y no les importó sonreír con aire de suficiencia cada vez que la pillaban mirando al otro rubio más tiempo del que ella esperaba. Aún más inquietante era que Naruto también la miraba fijamente a veces, manteniendo su mirada durante un segundo entero antes de desviar la vista. No, en realidad no era solo eso. Ahora actuaba de forma diferente a su alrededor, mostrándose más reservado, por una razón que ella desconocía, pero que pronto descubriría, ya que nada quedaría sin respuesta en su presencia. Por lo tanto, ella le pidió un combate de ninjutsu para obtener más información a través de su lenguaje corporal. Un error garrafal. Ambos se mostraron más torpes de lo normal, recibiendo golpes que normalmente no recibirían, fallando en sus combos habituales y poniéndose nerviosos al acercarse a las partes equivocadas del cuerpo del otro. Maldita sea, ahora ni siquiera puedo mirarla sin reírme. Gritó mentalmente. Confía en mí, sería mejor que se lo dijeras tú mismo, dijo Kushina. ¡No! ¿Y si solo me ve como un amigo? Sería demasiado raro. Respondió. Ya hablamos de eso, ¿le gustas? Kushina suspiró. Su capacidad de análisis la llevó a una conclusión bastante sorprendente, aunque bienvenida. Él reaccionaba igual que ella, desviando la mirada pero observándola cuando tenía oportunidad, avergonzándose por nada y teniendo problemas incluso para rozarla. Todo eran señales positivas para Ino. Sus encantos surtían efecto. Otro golpe torpe de su parte, que esquivó porque no estaba mirando bien. Incluso sus clones no eran tan rápidos como de costumbre, y no combinaba sus cadenas con sus puñetazos como siempre. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes miedo de hacerme daño? Vamos, no soy una damisela en apuros, idiota. Se burló, esquivando aún muchos golpes. No lo sé, quizás te volviste más fuerte cuando yo no estaba. Respondió Naruto. Déjate de tonterías, cara de bigotes, ya podrías haberme noqueado varias veces. Argumentó Ino. La rubia de pelo puntiagudo arqueó una ceja. ¿Cara de bigotes? ¿De dónde salió ese apodo? Era la primera vez que le ponía uno. Bueno, tal vez él hiciera lo mismo con su rasgo más distintivo. ¿Te lo buscaste, cara bonita? Exclamó. Buena esa. Kushina rió como una niña. La joven reaccionó de inmediato. Un aturdimiento de apenas una fracción de segundo, acompañado de un rostro enrojecido. Pero sus reflejos fueron más rápidos, y el golpe que recibió en el abdomen fue contrarrestado con una patada lateral. ¿De dónde salió eso? ¿Intentando ligar? Preguntó la rubia sonrojada. Yo puedo preguntar lo mismo. ¿De dónde salió eso? Argumentó el Jinchuriki. Bueno, que yo sepa, tienes bigotes en la cara. Explicó. Ajá. Bueno, que yo sepa, tienes una cara muy bonita. Continuó en el mismo tono. Ambos se detuvieron un instante para asimilar lo que el chico había dicho inocentemente. Luego reanudaron la batalla con aún más ferocidad que antes para olvidarlo rápidamente. Desde lejos, Asuma y Shikamaru observaban divertidos a los dos rubios mientras jugaban al shogi. Ruidosos y llenos de energía, tal como debían ser. ¿No te resulta difícil pensar con estos dos prácticamente gritando? Asuma soltó una risita. En realidad no me importa. Al menos no tengo que luchar contra uno de ellos y cansarme para nada. Respondió Shikamaru. ¿Crees que llegarán a tener algo? Preguntó el Jonin con una sonrisa burlona. La pregunta debería ser ¿cuándo, en realidad? ¡Qué fastidio! No quiero ser la consejera de parejas cuando surjan problemas. El heredero Nara suspiró. Técnicamente hablando, ya lo era, entre su mentor y Kurenai Sensei, pero no sería tan tonto como para quejarse de eso con la kunoichi adulta. Las mujeres daban miedo. Se oyó un leve gruñido a lo lejos. La batalla había comenzado, Naruto finalmente había logrado conectar un golpe. Pero ahora Ino yacía en el suelo con él encima. Normalmente, esto indicaba el final del combate, pero ambos rubios se miraban avergonzados, sonrojados hasta las orejas sin pronunciar palabra.
Bien hecho, chicos, es hora de un descanso. Exclamó Asuma. La orden de su mentor los hizo retroceder torpemente, con demasiada fuerza en los pies, casi huyendo unos de otros. Sus corazones latían al unísono, con un ritmo poco saludable. Maldita sea, estaba demasiado cerca. Pensó Naruto. ¿No puedes con su linda cara? Kusina sonrió, arqueando las cejas. Para allá, mamá. Exclamó. Por otro lado, el cuerpo de Ino alcanzó una temperatura inusual provocada por sus delirios. Si hubiera puesto un poco más de fuerza, nos habríamos besado sin querer. Se dio cuenta. No le importaría. Incluso le gustaría. Y esto no era una buena señal en absoluto. Se estaba dando cuenta, dolorosamente, de lo encaprichada que estaba con aquel hombre de bigotes. Realmente necesitó hacer algo al respecto, y no suspiró. Si bien sus sentimientos eran normales para una niña, podían ser un obstáculo para una kunoichi, sobre todo porque estaban en el mismo equipo, y lo último que Ino quería era ser una carga para sus amigas. No podía dejar que sus emociones la dominaran, pasara lo que pasara. Había que hacer algo. Lo mejor sería una confesión. Pero las confesiones daban miedo. ¿Y si la rechazaban? A juzgar por sus reacciones, ella tenía algún efecto en Naruto, pero eso no significaba que le gustara. Quizás solo era el comienzo de su pubertad, o algo así. Sí, no era el tipo de chico al que le importaran las chicas, solo Sakura, pero de una forma infantil, e incluso eso se le había acabado hacía mucho tiempo. Necesitaba preguntar a quienes mejor lo conocían. Kusina era la candidata ideal, pero contactarla era complicado. Sin embargo, la madre seguramente estaría al tanto de los sentimientos de su hijo. Solo había una manera de hacerlo: violar su privacidad con su técnica. Por supuesto, se disculparía después de terminar su trabajo, pero primero necesitaba una buena excusa para acompañarlo a solas. La respuesta era obvia, cómicamente evidente. Nunca rechazará una invitación a Ichiraku. Ino rió entre dientes. Ese día fue el más estresante de su vida. Estar en el mismo equipo que ella era una bendición y una maldición a la vez. Por culpa del sabio pervertido, la abuela y su propia madre, tenía en su poder información aterradora y tarde o temprano tendría que lidiar con ella. A Ino le gustaba. No era uno de los chicos populares, no era Sasuke, era él. No sabía por qué. El rubio de pelo puntiagudo era incapaz de dar una explicación. Al principio lo negó, pero tuvo todo el día para observar cómo actuaba ella a su alrededor. No era su comportamiento habitual. Se sonrojaba demasiado, la miraba fijamente y se mostraba muy torpe. Y él no lo hacía mejor. Después de la charla con Jiraiya, pasó muchas horas reflexionando sobre sus propios sentimientos. Como pensar no era su fuerte, decidió que la práctica era mejor que la teoría, y no había mejor experimento que comprobar cómo reaccionaría estando con ella todo el día. Un error garrafal. Solo podía fijarse en lo guapa que era, en lo genial que era, en cómo le latía el corazón con cada una de sus sonrisas y en cómo sus risas le provocaban una extraña sensación en el estómago. Ni siquiera Sakura le hacía sentir así. Su enamoramiento se debía a su ternura, nada más. Con Ino, todo era diferente. No podía mantener la compostura ni un minuto antes de sentirse tonto y estresado porque no quería que ella lo encontrara raro. Por suerte, no tenía ninguna misión a la vista, así que podía estar tranquilo, sin preocuparse de que sus sentimientos afectaran su desempeño. Pero si se les asignaba una misión, las cosas se complicarían, estaba seguro. No podía predecir cómo reaccionaría si ella estuviera en peligro. Se dejaría llevar por la ira y cometería imprudencias como cuando se enfrentó a Orochimaru y Kabuto. Si era así, era inaceptable. Necesitaba solucionar el problema. Una confesión. Eso sería genial. Y ella no se negaría, si lo que todos le contaban era cierto. Solo necesitaba una excusa para invitarla a algún sitio. Y como las grandes mentes piensan igual, Naruto sabía que haría que Ino lo siguiera sin problema. No le dirá que no a Ichiraku. Exclamó alegremente. El joven rubio se maldecía a sí mismo. Pensándolo bien, su plan era una estupidez. Una verdadera estupidez. ¿Qué tan tonto podía ser? ¿Ir directamente a la confesión? Sin estar completamente seguro de los sentimientos de la heredera. ¿En serio? Su franqueza no tenía límites, para su propia perdición. Incluso con todas las pistas que había reunido, desde su punto de vista, tal vez aún existía una posibilidad considerable de rechazo, por pequeña que fuera. Su confianza se desvanecía lentamente, transformándose en pánico infantil, pero no podía huir.
ya caminaba junto a ella camino a su restaurante favorito. Ambos se preguntaron al mismo tiempo si querían ir a Ichiraku después del entrenamiento habitual, una coincidencia que no pasó desapercibida para la figura pelirroja que rondaba la mente de su hijo, quien le dio el empujón final para actuar. Y ahora, la adulta se encontraba atrapada, presenciando cómo dos preadolescentes se comportaban de forma tan ridícula que ni siquiera podía burlarse de ello. Era simplemente horrible y doloroso de ver. Si quedaba alguna duda de que Naruto fuera su hijo, su comportamiento actual, un recordatorio de ella como una chica enamorada cuando estaba con Minato, podría servir como la prueba definitiva de que sus genes corrían por su ADN. La misma atracción por los rubios, con la misma torpeza al lado del objeto de su afecto. Dentro del sello, el anterior Jinchuriki se volvió hacia la bestia gigante, observando también la escena a petición de la madre. ¿Yo también me veía así? ¡Qué vergüenza!, preguntó Kushina. Todos reaccionáis igual, es casi gracioso. Mito, tú, y ahora tu mocoso. Y aún le falta mucho para llegar a la etapa reproductiva. Kurama soltó una risita. Sus ojos se abrieron de par en par al instante. Luego su expresión se ensombreció, con gotas de sudor en la frente. Un escalofrío le recorrió la piel. Definitivamente no necesitaba escuchar la última frase. Voy a idear algo para que me apague automáticamente. No quiero ver esto, dijo. Claro que sí. Y ni siquiera quiero hablar del ruido. Hacían demasiado ruido, no pude dormir. El zorro suspiró. Por favor, no digas ni una palabra más, me muero de vergüenza, exclamó Kushina, cayendo de rodillas y ocultando su rostro avergonzado. En el mundo exterior, los dos rubios llegaron a su destino. Ino vio a Naruto mirando distraídamente a cualquier cosa menos a ella durante el camino, con los dedos inmóviles y el cuerpo visiblemente tenso. Incluso mientras comía, la miró varias veces, casi atragantándose con la comida al notar que Ino se daba cuenta de su actitud. Era más que evidente. El chico sentía algo por ella, y ella estaba a la vez malsanamente feliz y asustada, porque su cerebro tampoco funcionaba correctamente. Descubrir que el tonto del que estaba enamorada también sentía algo por ella era todavía una idea que estaba procesando en su mente, y para colmo, de repente la invitó a lo que parecía ser una cita formal, si no, ¿por qué estaría tan rígido si no era más que su habitual encuentro amistoso? Su corazón ya no podía soportarlo, latía desbocado y amenazaba con salírsele por la garganta. El plan original era llevar a Naruto a Ichiraku, colarse discretamente en su mente para hacerle algunas preguntas a la pelirroja que estaba dentro, y luego, tal vez, seguramente, confesarle sus sentimientos antes de que sus emociones la nublaran por completo durante sus misiones. Sin embargo, si el Jinchuriki tenía las mismas intenciones, ¿qué debía hacer? ¿Dejarlo hablar primero? ¿O debía tomar la iniciativa? Pero si hablaba primero, ¿qué podría decir? No había planeado tan lejos. De hecho, Ino esperaba que todo fluyera naturalmente después de comer un par de tazones de ramen. Sin embargo, no se le ocurría nada, dejando que la improvisación hablara por ella. Ambos jefes se asomaron por detrás del muro de la cocina que los separaba de los clientes. El silencio de Naruto fue inesperado. Incluso en sus peores momentos, siempre tenía algo de lo que presumir o alguna historia que contar. Ambos están extrañamente tranquilos, ¿no crees?, preguntó Teuchi. Sí, pero creo que sé por qué, papá, Aiya me rió. Evidentemente es una cita. El hombre mayor sonrió. Ah, ahora que lo dices, tiene sentido. Aún así, ¿no hay ninguna señal de progreso? ¿Quizás deberíamos echarles una mano?, preguntó la hija. No te preocupes, estoy seguro de que el niño debe estar muy estresado, pero volverá a ser el Naruto de siempre en unos instantes, estoy seguro. El padre comentó. Espero que tengas razón. Al menos es divertido de ver, después de todo, aquí se forman muchas parejas. Aiya me soltó una risita. Confirmando lo que Teuchi había dicho, tras unos minutos, ambas rubias retomaron sus bromas y comentarios habituales, aunque los jefes se percataron de que las jóvenes hacían todo lo posible por evitar el tema principal. A pesar de los múltiples intentos y burlas de Ayame para aliviar su tensión, resultó que las dos genin estaban hechas la una para la otra en muchos más sentidos de los que imaginaban a simple vista, pues ambas rechazaban obstinadamente la figura de hermana que las ayudaba o cambiaban de tema abruptamente como si no hubieran escuchado nada. Naruto podía oír claramente a su propia madre divagando en su cabeza, pero aún así optó por ignorar todo lo que Kushina dijera, incluso si se trataba de consejos para encaminar la conversación hacia su objetivo.
Simplemente no le interesaba. El chico tenía demasiado miedo de romper la amistad que tanto le había costado construir. En total, había transcurrido 1 hora sin ningún avance, y era hora de marcharse porque la heredera tenía que ayudar con los pedidos de la floristería por la tarde. El rubio maldijo su cobardía una vez más, pero para su sorpresa, Ino le pidió que la acompañara, casi suplicándole con vergüenza. Por supuesto, no podía negarse a las órdenes de una cara tan linda. Al verlos alejarse, Aya me hizo un puchero. Bueno, hice lo que pude. Había algo exasperante en esta situación. Tuvieron múltiples oportunidades para hablar, gracias a la amable jefa que, en opinión de Ino, disfrutaba demasiado de la situación, pero no surgió nada concreto de la reunión. Confesar era terriblemente difícil, incluso podía doblegar las resoluciones más firmes cuando se presentaba la ocasión. Por eso decidió llevarlo consigo. No podía terminar el día en fracaso. Sus dudas, sus mejillas sonrojadas y su pecho acelerado podían irse al infierno. Aquí y ahora, Yamanaka Ino vencería a su propio espíritu, demostrando ser una orgullosa miembro del clan de maestros de la mente. El chico naranja caminaba unos centímetros detrás de ella, con la mirada fija en el suelo, la cabeza demasiado baja para su propio bien, completamente decepcionado consigo mismo por haber sido tan malo. La paciencia de Kusina llegó a su límite. Si su hijo tenía demasiado miedo de enfrentarse a la chica a pesar de su enorme ventaja, ella misma crearía el ambiente perfecto. «Basta ya, jovencito. Tráela aquí. Ahora mismo», ordenó la madre con tono severo pero cariñoso. Pero, nada de peros. Y nada de andarse con rodeos. Ella interrumpió. Naruto suspiró. No podía ganarle a su propio progenitor, sobre todo en las discusiones. Deteniéndose en seco, carraspeó con tanta fuerza que la kunoichi giró la cabeza. ¿Qué es?, preguntó Ino inocentemente. Mi mamá quiere que vengas aquí, respondió, señalándose la frente. Las cejas de la rubia platino se crisparon. Perfecto, no era como esperaba entrar, pero al menos no había necesidad de entrometerse sin el consentimiento de Naruto. Vale, primero busquemos un sitio para sentarnos, dijo. Los dos encontraron un banco cercano, situado a la sombra de un árbol, fuera de la vista de cualquier mirada indiscreta. Usando su técnica para cruzar el paisaje mental de Naruto, el cuerpo de Ino se durmió sobre el hombro derecho del chico sin que él se diera cuenta, pues su conciencia estaba en otro lugar por un momento. Kusina, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, les dio la bienvenida, esforzándose al máximo por no sonreír. Vale, chicos. Estoy harta de que hagáis malabarismos mentales. Sentaos ahí y hablad, os dejo que tengáis vuestro momento, ordenó la madre, empujando a los dos preadolescentes al sofá. La mujer pelirroja se dirigió a la escalera y se asomó por la esquina del muro. Ah, y no te irás hasta que todo esté resuelto. Estoy haciendo de Celestina para mi chico. Anunció con una mueca de desprecio. Ino, la más sociable del dúo, se sonrojó al instante, comprendiendo la segunda intención y el mensaje oculto de la astuta mujer. No era de extrañar que las quisiera allí. Nadie podría molestarlas y la falta de conversación solo haría las cosas más incómodas. Esto también confirmó sus sospechas de una vez por todas, y Kusina pareció darle luz verde, lo que significaba que finalmente podía actuar. ¿Casamentera? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó el hijo. La heredera tocó suavemente una de sus piernas con los dedos, logrando que él volviera a prestarle atención. Tengo algo que contarte, dijo Ino débilmente, con las mejillas teñidas de un profundo color rosa. Yo también, murmuró Naruto. Ella jugueteaba con los dedos y él evitaba su mirada. Pasaron varios segundos sin que se oyera un solo sonido en la habitación. Incluso para un paisaje mental, el ambiente era demasiado silencioso. ¿Quieres ir tú primero?, preguntó la kunoichi. No, mejor vayamos al mismo tiempo. La rubia de pelo puntiagudo señaló, eso es una tontería. Ino resopló. Pero bueno. En verdad, él era el único capaz de hacerla palpitar así. Tan precioso e inocente, lo suficientemente valiente como para enfrentarse a una bestia con cola, pero demasiado temeroso para admitir sus sentimientos. Era demasiado tierno. El chico respiró hondo mientras la chica se preparaba. Una simple frase que encierra mucho significado. Me gustas. Ambas rubias se dijeron la una a la otra al mismo tiempo. Fue como quitarse un peso de encima, una sensación de alivio repentina, un rubor intenso en sus rostros y mariposas en el estómago. Lo habían sospechado, pero oírlo de verdad les costaba creerlo, por muy nerviosos que estuvieran en ese momento. ¿En serio?, se preguntaron el uno al otro al mismo tiempo.
La misma felicidad en sus voces, la misma incertidumbre, la misma sorpresa en sus ojos. La incomodidad dio paso a risitas nerviosas gracias a su conexión casi inquietante. Así que tenían razón, ¿eh? Naruto sonrió. ¿Qué quieres decir? ¿Alguien te lo contó? Preguntó Ino, sin aliento. Necesitaban hombres. Quien tuviera el valor de revelarle sus sentimientos recibiría flores. Para sus tumbas. Sí, Jiraiya, la abuela, mamá. Todos me dijeron que te gustaba, pero no quería creerlo. Se rió entre dientes. Oh. Bueno, esos eran aceptables, aunque deseaba que no fuera Shikamaru, o peor aún, Sakura. Dado que Naruto aún carecía de habilidades sociales, cualquier ayuda de sus diversos mentores era bienvenida. ¿Pero por qué? No recuerdo haber sido particularmente más genial que Sasuke o los demás. Preguntó el rubio de pelo puntiagudo, visiblemente nervioso, rascándose la nuca. La heredera tenía dificultades para mantener la compostura. Para ella, él era el más genial de todos, divertido, nunca malhumorado como los Uchiha, y guapo. Pero jamás se lo admitiría a la cara, al menos no ahora. Me gustas porque eres tú, no puedo explicarlo. Exclamó, girando la cabeza. ¿Y tú? Cuesta creer que hayas superado a Sakura. El Jinchuriki arqueó una ceja. La respuesta era obvia. Bueno, no la veo muy a menudo, así que supongo que se fue desvaneciendo. Se encogió de hombros. Eres más guapa, más amable y más divertida. Ya veo, gracias. Murmuró en voz baja. Un silencio largo e incómodo. Ambos estaban demasiado avergonzados para volver a hablar. Sintiendo confianza, Ino extendió lentamente la mano hacia la de Naruto. Para su sorpresa, a pesar de ser más áspera que la suya, era más suave de lo que esperaba. ¿Y ahora qué? Preguntó el chico. Supongo que debemos ser naturales. Nos gustamos, bien, pero no podemos pasar vergüenza delante de todo el mundo, ¿verdad? Respondió ella. Naruto asintió con la cabeza. Él tampoco quería que la situación se volviera incómoda para ella, ni que su relación fuera demasiado obvia para nadie, especialmente para futuros enemigos. Por fin se ha solucionado todo. Ya te dije que sería fácil, dijo Kusina con orgullo, apareciendo de la nada frente a los dos preadolescentes que iban de la mano. La madre mostró su sonrisa más sarcástica. ¡Qué mona! ¿Qué estabas mirando? Preguntó la chica sonrojada. No, estaba escuchando. La pelirroja sonrió ampliamente. No te preocupes, tienes mi aprobación, eres perfecta para él. Gracias, murmuró Ino, para allá, mamá, qué vergüenza. Naruto hizo un puchero. No tienes idea de cuánto tiempo esperé este momento. Kusina sonrió con picardía. Será mejor que te prepares, te convertiré en el caballero más refinado. El hijo tragó saliva, imaginando ya las estúpidas lecciones que le esperaban, mientras la kunoichi resoplaba aliviada. Quizás la presencia constante de los adultos no les hacía tanta daño, después de todo. Ahora, pueden salir y empezar a comportarse como tortolitos si quieren, se burló Kusina, expulsándolos del sello. Ambos se despertaron algo asustados, sin esperar ser expulsados a la fuerza del paisaje mental. Ino notó de inmediato dónde apoyaba la cabeza, justo en el hombro de Naruto. Mierda, espero que nadie nos haya visto. Pensó. Desde cualquier punto de vista, parecían una pareja durmiendo, lo cual ahora era una realidad, pero aún así resultaba un poco embarazoso para su relación incipiente. Maldita sea, espero que nadie nos haya visto. La rubia de pelo puntiagudo suspiró ruidosamente. La kunoichi parpadeó y soltó una risita. Estaban completamente de acuerdo en todo, sin importar el tema. Incluso se podría decir que compartían sus ideas. Yo estaba pensando lo mismo, dijo Ino mientras le daba una palmadita en el pecho al chico. Se produjo otra pausa, antes de que la chica recordara sus obligaciones. Pero no podía irse sin hacer nada, ¿verdad? Eran prácticamente oficiales, tenía que demostrarlo. Tengo que irme, pero primero, por favor, cierre los ojos, preguntó. Naruto estaba confundido, pero obedeció de todos modos. Nada de tonterías, ¿de acuerdo? ¿Por quién me tomas? No te preocupes, es algo bueno. Exclamó la rubia platino. Uzumaki sintió por un instante algo suave y cálido rozarle la mejilla. La sensación lo hizo abrir los ojos para averiguar la causa, solo para encontrarse con el rostro enrojecido de la angustiada Yamanaka, que apartaba la mirada con furia. ¿Qué hiciste? Preguntó inocentemente. No estoy diciendo nada. Adiós. Dijo Ino, huyendo a toda velocidad.
Naruto se quedó estupefacto, incapaz de comprender lo que había sucedido con los ojos cerrados, pero a juzgar por las risas femeninas que resonaban en su cabeza, supuso que se trataba de otra cosa vergonzosa, propia de chicas. Te besó, tonto. Kushina rió entre dientes. Su piel bronceada estaba pintada de rojo por toda su cara. ¿Por qué? Bueno, ahora sois pareja. No te preocupes, tendrás muchas ocasiones para devolverme el favor, respondió la madre con alegría. Yamanaka Ryo se sobresaltó al ver a su propia hija, que prácticamente irrumpió en la floristería con una alegría desbordante en el rostro. Un comportamiento extraño para la pequeña, que normalmente se alegraba de ayudar a su madre, pero no hasta el punto de reírse toda la tarde, sonreír al vacío y sonrojarse. Como madre orgullosa, la mujer adulta necesitaba respuestas sobre el motivo del repentino optimismo de Ino. Esperó a que terminara el día antes de acercarse a la niña sonadora con una sonrisa nada inocente. Te ves más feliz de lo normal, Ino, señaló Ryo. ¿Y yo? Tartamudeó la hija. Sí, lo eres. ¿Pasó algo? Preguntó la madre, aún con la sonrisa inquietante, clamando por respuestas. No. Nada. Respondió Ino, apartando la mirada mientras ponía los brazos detrás de la espalda. La preadolescente aún tenía mucho que aprender. Actuaba con demasiada desconfianza, pero si quería participar en este juego, primero tendría que aprender que su madre era la mejor jugadora. Obviamente, Ryo era muy consciente del renovado entusiasmo de su princesa gracias al regreso de cierto rubio, así como de los evidentes sentimientos que ella tenía por él. Pensándolo bien, hace tiempo que no vemos a Naruto por aquí, deberías invitarlo, comentó. Ino tragó saliva. Un error que no pasó desapercibido para la experimentada rubia, que ahora sonreía. Lo sabía. Ryo sonrió. ¿Ese sabías qué? Preguntó Ino, intentando hacerse la tonta. Depende de ti decírmelo, cariño. Dijo el padre. No hay nada, no es como si estuviéramos saliendo o algo así, respondió la rubia platino, cruzando los brazos. Un tartamudeo en su frase delató su intento de mentir. ¡Qué error! Su progenitora no lo pasaría por alto. La conocía demasiado bien. Para demostrar su punto, Ryo aplaudió y sonrió con entusiasmo. Estoy tan orgullosa de ti. Ya te lo dije, no está pasando nada. La heredera intentó desesperadamente salvar su caso. Por favor, niña, yo tenía 12 años antes que tú. Ryo resopló. La madre apoyó el codo en el mostrador para descansar la cabeza en la mano y le dedicó su más amplia sonrisa a la hija acorralada. Ahora bien, ¿y si le contaras a tu querida mamá cómo sucedió? Y no olvides presentárnoslo como es debido. Al contemplar la fotografía en su habitación, el espíritu atormentado del heredero Uchiha se encontraba sumido en una profunda angustia. El picor en su cuello se intensificaba con cada hora que pasaba, impidiéndole conciliar el sueño. Habían transcurrido algunas horas desde su salida del hospital. No tenía nada más en mente que su fracaso y su deseo de venganza, pero sabía que tenía que renunciar a algo preciado para lograrlo. Esta noche decidiría su destino. Por lo tanto, Sasuke dedicaba todo su tiempo a analizar sus opciones y las consecuencias que éstas le acarrearían. O bien debía perseguir la misión de su vida, envuelta en la oscuridad, o bien olvidarse de ella e intentar vivir lo mejor posible, a pesar del constante recordatorio de su trauma cada vez que cruzaba las calles del recinto de su clan. Estuvo a punto de elegir la segunda opción y pedir ayuda, sin embargo, la sensación de ardor en su cuello le recordó su furia, sus prejuicios y el poder que podría tener si encontraba al último Sannin. El genin de cabello oscuro estaba completamente absorto en sus pensamientos, ajeno a su entorno y a las 4 figuras sombrías que lo observaban desde lejos. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.